verso 35. Una vida con propósito, hemos llamado al mensaje de esta mañana. Todos. La vida tiene que tener una razón existencial. Marcos capítulo 8, verso 35. Un propósito, por algo estamos en esta tierra. No fuimos creados así como sin propósito. La vida tiene que tener una razón de ser. Esta tarde o esta mañana, vamos a averiguar cuál es el propósito. Una vida con propósito, Marcos 8:35. Vamos a ponernos de pie para mayor reverencia a la palabra. Y dice así el Señor: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Gracias, Señor, por esta hora. Gracias por esta porción de tu palabra. Háblanos esta mañana. Alinea nuestros corazones, alinea nuestro pensamiento, Señor, para poder entender. Bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Sabemos, Señor, que una hoja de un árbol no se cae si no es tu voluntad. Que esta mañana los que estamos aquí, tú los trajiste. Gracias te damos por eso. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a comenzar para poder colocar la idea esta mañana. Voy a hablar de explicarles algo que va a servir, que va a ser muy importante. Todas esas naves espaciales que nosotros vemos o que hemos ido, que van a la luna o que van y salen de la atmósfera, llevan unos motores que funcionan un poco diferentes a los normales. Esos emiten gases contrario a lo que la nave, al rumbo o a la dirección que lleva la nave. Estos motores son instalados ahí en esas naves para que la lleven fuera o la impulsen para elevar la nave. Para eso son. Todo ese montón de humo, cuando uno mira que despega una nave espacial, son esos motores que le dan ese impulso a la nave y que la llevan a un destino fuera de la atmósfera, donde ya no hay gravedad. Hasta ahí han cumplido la misión, y cuando ya la nave está en ese nivel, a esas alturas, entonces estos motores dejan de ser necesarios. Y el piloto o el astronauta que va conduciendo la nave los tira, ¿verdad? Hay un mensaje en la nave que va coordinado que dice y les está diciendo eyectar. ¿Qué quiere decir? Que expulsen el motor o los motores que le dieron ese impulso. ¿Por qué lo hacen? Porque esa nave no podría llegar a destino sin esos motores, sin ese impulso que lleva hasta ahí. Pero la misión de los motores concluyó y la nave no puede seguir con tanto peso. En ese momento los expulsan. Todo el dinero que se invirtió, todo cumplió su propósito. Ellos hasta ahí llegan y los expulsan. Son expulsados, son tirados de la nave. Ahora, la pregunta es, ¿puede la nave llegar a destino? ¿Puede llegar hasta allá sin esos motores? No. ¿Puede la nave continuar después de que ha llegado a ese nivel con los motores y con el peso que esto representa? No puede, es demasiado peso. Hermanos, cuando nosotros pensamos y nos ponemos a pensar en la muerte, cuando pensamos en el final de la historia de nuestro tiempo, en el final de la historia de nuestra vida, nosotros prácticamente tenemos un destino, ¿verdad? Tenemos un destino, pero ese destino final al que nosotros vamos a llegar no es realmente el final. La vida comienza ahí, sigue después, ¿verdad? Pero en ningún momento esas acciones y esas cosas que nosotros hemos hecho se quedan en la tierra, se quedan palpitando. Son como ondas expansivas que siguen después de que nosotros hemos llegado al destino.
nosotros cuando llegamos al final nos damos cuenta que no hemos hecho cosas que debimos haber hecho. Algunas veces hemos desperdiciado nuestra vida en actividades, en cosas superfluas, en cosas que no valieron la pena, en situaciones, hemos confrontado, hemos estado en discusiones, hemos estado invirtiendo, pero nos damos cuenta hasta el final. Pero lo más grave es cuando nos damos cuenta que no hemos contribuido o que no hemos apoyado la expansión del reino de los cielos para que nosotros podamos plantar a Jesús en el corazón de la gente, en el corazón. Nosotros con las manos, con estas manos mortales, podemos apoyar, podemos engrandecer ese gran propósito para el cual Dios nos dio, que es establecer su reino en esta generación, en esta tierra. Dios ha querido que nosotros seamos instrumentos, que nosotros seamos guerreros del reino, para que podamos sembrar, podemos levantar una nueva nación, podamos nosotros engrandecer a través de la predicación, a través del trabajo, el reino de Dios en nuestra generación. Los jóvenes son llamados, los adultos son llamados, los que estamos por ahí en edades intermedias, también somos llamados. Todos los que estamos hemos sido llamados para eso. Entonces, la nave que hay que impulsar hasta determinados espacios, determinados niveles, es el reino de Dios. La nave que tenemos que impulsar es el reino de Dios. Nosotros somos esos motores que la impulsan. Nosotros somos esos motores, pero va a llegar un momento en que ese motor que impulsó la nave va a tener que llegar al final. Y cuando lleguemos a ese final, nos espera un lecho, una tumba, ¿verdad? Pero nuestra vida, después de eso, tiene que continuar. Nuestro espíritu va a conectarse, así como la nave cuando llega afuera de la órbita, afuera de la atmósfera, así como ella, para mantenerse, tiene que despojarse de algunas cosas que le producen peso. El cuerpo, por ejemplo, humano que hemos tenido aquí, ese es peso de más. Nosotros, como seres humanos, tenemos que aprender a viajar liviano en la vida. Lo que pasa es que muchas veces tomamos en serio, nos la tomamos muy en serio, pero este paso que nosotros tenemos en la vida es fugaz. Hoy somos, mañana no somos. Nuestro paso es fugaz. Alguien dijo por ahí, no te tomes la vida muy en serio, porque hasta donde yo sé, nadie salió vivo de ella. No vamos a salir vivos, hermanos, de la vida. Nadie, ninguno va a salir vivo. Esta etapa, esto se va a acabar. Entonces, nosotros no podemos aferrarnos. Yo les puse un ejemplo un día. Yo no puedo viajar a Los Ángeles, es un vuelo de 5 horas, o ir a Sao Paulo, a Brasil, que es un vuelo de 9, 10 horas, ¿verdad? Y llevarme el plasma, llevarme la cama, instalarme ahí en el avión como que fuera a vivir toda mi vida. Ese viaje dura 5 o máximo 8 horas, 9 horas. No me puedo quedar en el avión pensando que voy a pasar toda una eternidad. La vida es igual. Nuestro paso en la vida es igual. Un día vamos a llegar a nuestro destino, vamos a tener que descender, y ya es tarea de nosotros, si la onda expansiva con la que hemos vivido la vida golpea. Hace unos minutitos estábamos aquí, todos los hijos de nuestros padres reunidos ahí, y yo les decía a ellos, estamos reunidos porque nuestros papás mantuvieron la unidad. Ellos se mantuvieron unidos. Y nosotros, las ondas expansivas de la vida, ellos fueron eyectados, ellos fueron motores que llevaron al final del destino, al final del camino, pero sus ondas expansivas, algunos, porque otros están vivos, pero sus ondas expansivas de vida todavía nos siguen golpeando, nos siguen manteniendo unidos, nos siguen trayendo. Entonces, nosotros tenemos que hacer cosas en la vida que nos permitan
gastarnos todo el combustible, gastar toda la energía, ¿verdad? Nuestra vida tiene que ser invertida de tal manera que el propósito divino, que el propósito para el que nosotros fuimos creados, se cumpla, ese propósito sea una realidad, porque tenemos que darle respuesta a algunas preguntas. Y una de esas preguntas es, ¿para qué cosa vivo? ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué fui creado? ¿Cuáles son esos sueños que de repente a medianoche o en la madrugada lo despiertan? ¿Qué es esas cosas que lo hacen saltar de la cama y de repente brinca? O usted de aquellos y me va a decir, es que mire hermano, yo ya no salto de la cama, me arrastro, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿qué ha hecho que a tan temprana edad o a tanta edad uno pierda los sueños? ¿Qué hace que nosotros hayamos perdido esa pasión por aquellas cosas que nos hacen vibrar? ¿O es acaso que vamos como aquellos dos que van agarrados de la mano y van caminando y dice, apúrate, apúrate, apúrate? Y el otro pregunta, ¿y para dónde vamos? Y el que lo va apurando dice, no sé, vos solo apúrate. Porque tenemos que tener razones existenciales poderosas. Tenemos que saber aquí exactamente qué motiva la vida de nosotros. Jesús dijo algo y lo acabamos de leer, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Miren, perdernos, gastarnos por el que dio la vida por nosotros. Eso es algo impactante. Dentro de las historias que yo leía, han habido grandes imperios que conquistaron, arrasaron. Uno de ellos fue el imperio, el medo-persa, ¿verdad? En ese imperio se levantó un rey muy fuerte, muy poderoso. Se llamó Ciro. Ciro un día capturó a uno de los rebeldes líderes que tenían, que se llamó Cabula. Y como era el líder, y en esos tiempos cabezas rodaban de verdad, no era que los iban a dejar vivos. Cabula fue capturado por el rey Ciro, y cuando lo tenía ahí, el día que lo iban a ejecutar, llegó Ciro y le dijo, Cabula, ¿qué me darías? Le dijo, y hasta el día de hoy las instituciones militares tomaron estos conceptos. Cabula, ¿qué me darías si yo hoy te perdono la vida? Y Cabula dijo, si me perdonas la vida, le dijo, voy a servirte hasta el final de mis días. ¿Estamos nosotros haciendo eso por aquel que dio la vida por nosotros? Hace 2 años entregó su vida en una cruz por usted, murió por mí, murió por usted, murió por toda su familia, y nosotros podremos decirle, queremos servirte hasta el final de nuestros días. ¿Estamos nosotros cumpliendo ese objetivo o esa motivación, como dijo Cabula? ¿O somos nosotros aquellos que decimos, es que mire hermano, yo cuando estoy en el culto me dan ganas, y si quiero ser como Cabula, servirle a Dios hasta el final de mis días, pero cuando ya voy por el miércoles se me ha bajado el volumen? Ya cuando no estoy en el culto ya soy otra cosa, hermano. David, fíjense en este detalle, David el rey, un día David, y la Biblia no dice dónde caminaba el rey en ese momento, pero el rey estaba caminando, pilló algunas ideas, y creo, anoche le preguntaba a Pati, ¿dónde crees que caminaba el rey? En la guerra, me dijo, estaba en la guerra, pero el rey no podía andar en la guerra. Yo creo que el rey caminaba por las tiendas de los soldados, estaba caminando por ahí dando la vuelta. Y dice la Biblia que el rey dijo con vehemencia, y eso está en 2 de Samuel 23:15. Dijo con vehemencia, exclamó el rey y dijo algo. Miren lo que dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, donde estaban los enemigos?
¿quién me diera a beber el agua? Era una exclamación, él no le estaba diciendo a nadie, vaya usted a traérmela, porque sabía que los estaba comprometiendo. Allá estaban los enemigos, la vida estaba en peligro. Él solo exclamó, él solo dijo, ¿quién me diera a beber agua? Pozo que está en la entrada de mis enemigos. Y ahí nacen los valientes de David. Ustedes han oído hablar de ellos. Un grupo de locos que estaban oyéndolo, ahí lo oyeron al rey. Y salieron volados a encarar enemigos, a encarar todo. Y a traer unos baldes con agua que impresionaron al rey. Porque cuando regresan, a lo mejor hasta manchados de sangre, tanto pelear por esos baldecitos con agua, el rey se admiró de lo que habían hecho. Yo preguntaba, ¿qué motivó a esos hombres? ¿El amor a los otros soldados? ¿Lo hicieron por amor a la nación? ¿Lo hicieron por amor al pueblo? No, hermanos, no fue por eso. Esos hombres corrieron por amor a su rey. Fue por amor. Ellos no se movieron a hacer eso por otra cosa, es porque amaban a su rey. Ellos eran capaces de entregar su vida, ellos eran capaces de darlo todo por amor, for love. Sencillamente por amor, no es por otra cosa. Entonces no hay tales de que uno dice, es que mire hermano, yo no siento carga por las almas. No, es que a mí eso de ir a evangelizar, de ir a invitar a los hermanos, no me nace, hermano. Eso no es conmigo. Conmigo es la música, conmigo es dar clase, conmigo es recoger la ofrenda, conmigo es acomodar a los hermanos en el culto, conmigo es... Pero eso de ir a ganar, eso no va conmigo. Recuerden, eso es por amor. Porque el Señor anhela, Él vive, Él dijo, yo vine a buscar, a salvar lo que se ha perdido. Y ahora Él vive en el corazón de nosotros y ese es un anhelo de Él. Entonces nosotros no vamos por amor a la gente, porque probablemente cuando sentimos, aquí que todos nos conocemos, ¿verdad? Tal vez no sintamos amor por el hermano y ir por ese hermano, ¿verdad? Pero no es por amor a la gente. Nosotros nos movemos por amor a Él. Por eso lo hacemos. Entonces, aquellos no se movieron por amor a los soldados. Aquellos se movieron por amor a su rey. Nosotros nos movemos por amor a aquel que dio su vida por nosotros allá. Hace 2000 años, si usted ni había nacido. Les voy a poner otro ejemplo. Pedro. ¿Recuerdan lo que pasó con Pedro, verdad? Él negó al Señor. Y después de la muerte del Señor en la cruz del Calvario, después, Pedro se decepciona. Pedro se siente frustrado y exclama en una reunión, me voy a ir a pescar. Pedro vuelve a donde dijo que jamás iba a volver. Él va de nuevo al lago de Genezaret. Él toma su red de nuevo donde nunca pensó volver, pero ahora tenía que regresar frustrado por lo que fuera. Se va, otros hermanos lo siguen y dicen, sí es cierto, aquí ya no hay nada que hacer, aquí lo perdimos todo, aquí nos dieron, perdimos, pues perdió el hombre, perdimos nosotros también. Y regresan al mar, a la pesca, regresan a pescar. Dice la Biblia que Jesús va. Ya resucitado, llega al lago, le prepara a Pedro un pescadito, le prepara un desayunito, pues. Al traidor le prepara un desayuno, ¿verdad? Y le hace unas preguntas. Él le pregunta, ¿me amas? Y no una vez, se lo repitió varias veces. Y cada vez que Pedro le dijo, te amo, él le dijo, apacienta mis corderos. Volví a preguntar, ¿me amas? Y cuando él decía sí, le decía, apacienta mis ovejas. Probablemente Pedro le dijo, pero allí lo que pasa es que allí hay, en esa colonia, en esa gente, hay unos, Señor, que como que no son corderos, como que son cabros. No fue así. Pero
Pero ¿por qué el Señor le pregunta primero, ¿me amas? Porque las cosas en este reino se hacen por amor, no por la gente. Él no le preguntó, ¿amas a mis corderos? ¿Amas a mis ovejas? No, le dijo, ¿me amas? Porque cuando las cosas se hacen por amor, las cosas cambian, hermano, ¿verdad? Eso es lo que tiene que bastarnos. El combustible que nosotros tenemos debe de gastarse por amor. Nosotros llegar al final de los días y decir, como decía Frederick Clement, vale la pena gastarse para Dios. Llegamos al final del camino, cuando llegamos, pero lo hemos hecho ¿por qué? Por amor. Si yo obligo a la niña Pati a que me dé un beso y ella no quiere, y voy ahí arriba, me traigo a la PNC que me dé un beso y le digo, mire, mi esposa tiene que besarme, y al final la señora obligada me da ese beso. ¿Ustedes creen que uno siente gusto? No siente gusto. Cuando nosotros hacemos las cosas con otros objetivos, con otros fines, a Dios tampoco le agrada. A Dios nosotros le buscamos, a Dios nosotros nos reunimos para adorarle por amor. Y tenemos que buscar ese gran principio, porque el Señor dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién les predicará? ¿Quién les hablará? Tiene que ser por amor. Nosotros hacemos las cosas por amor. Ahora, encontré una historia que la compartí anoche con Patti. Una historia de un soldado que en Vietnam, en esa guerra que dejó tanto, ¿verdad? Que recuerdos y tantas heridas. Él estaba en medio de la guerra y había un hombre, uno de sus compañeros. Cuando él iba caminando, el compañero le grita, cuidado, una mina. Y al hacer la bulla, él asoma para salvar a su amigo que iba a pararse en una mina. Y cuando él asoma, una bala atraviesa su pecho y él muere. Él queda como un héroe de guerra, ¿verdad? Dentro de los veteranos y mencionados. En un evento como 7, 10, 8, pues en ese evento lo anuncian y él llega, este que fue salvado por la bala, llega a la reunión. Adelante, cuando mencionaron al hombre que lo había salvado, al hombre que dio su vida por él, adelante estaba su esposa y estaba un niño que nunca conoció a su papá, tenía como 7 años de edad. Cuando lo mencionan, él se acerca, se queda atrás de la pareja y el niño estaba conmovido porque a pesar de que nunca conoció a su papá se lo habían vendido siempre como un héroe de guerra, un hombre que fue capaz de dar la vida por otro. Y cuando lo están diciendo y termina todo, el hombre que fue salvado se acerca al niño y le dice, hijo, yo conocí a tu papá y tu papá dio la vida por mí. El niño, conmovido todavía por lo que había pasado, le dijo, Señor, y usted lo valía. Esa es la pregunta que esta mañana yo quiero que nos hagamos. Aquel dio la vida por nosotros. El Señor murió en la cruz del Calvario. Él se sacrificó por usted y se sacrificó por mí. La pregunta es, ¿vale la pena lo que estamos haciendo? ¿Estamos marcando la diferencia? ¿Lo valemos nosotros? Aquello por lo que usted vive, aquello por lo que está viviendo, por lo que está existiendo, ¿vale la pena que el Señor Jesucristo haya dado su vida, haya muerto por usted? ¿Usted lo vale? Esa es la pregunta, porque uno dice, los predicadores siempre decimos, si el Señor murió por usted hace 2000 años, y si eso ya lo sabemos, hermano. Eso ya sabemos que Él dio su vida por mí, Él ya sabemos que dio su vida por usted. La pregunta es, ¿usted lo valía? ¿Usted está haciendo que eso valga la pena? ¿Lo valemos? Tenemos nosotros que cumplir el gran propósito, la gran razón existencial para que fuimos creados. Hemos sido dotados con herramientas que vienen
No importa que sea capacitado, no importa que sea entrenado, que sea educado. Usted tiene cualidades que Dios colocó ahí en esa maleta. Que cuando lo preparó, cuando lo envió, cuando lo despachó del cielo para existir, le puso cualidades que Él quería utilizar, que Él va a usar. Usted las tiene para que cumpla el propósito divino. La verdadera razón existencial para que usted sea en esta tierra ese cohete que impulsa hacia arriba el reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9:6, Pablo dijo una pregunta, hizo, que es la que tenemos que hacernos nosotros. Él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo en esa pregunta resumió todo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y muchas veces nosotros, hermanos, no tenemos ese tiempo para preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque ¿sabe qué pasa? Llegamos con una cadena, una lista interminable de peticiones y llegamos: Señor, dame esto, Señor, mira, te oro por esto, Señor, que pedime. Y empezamos a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, y nunca tenemos el tiempo para decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué te puedo servir? ¿A dónde te sirvo? ¿Qué hago, Señor? Cuando nosotros sabemos que el final está cerca, entonces empezamos a valorar cosas que no habíamos valorado. Aquellos que les vaticinan o les dicen que el final ya llegó, están padeciendo, están muriendo de un cáncer, ya les dijo el médico que no hay remedio, lo saben, empiezan a valorar cosas, momentos, empiezan a querer estar más con la familia, empiezan a valorar más a los hijos, empiezan a valorar los desayunitos, empiezan a valorar ese tiempo que han pasado como familia, ese tiempo que han compartido. Y apenas era 1 hora, empezamos a darnos cuenta que hay regalos que no nos percibimos. Incluso, hermanos, la libertad de culto. Nosotros no tenemos que reunirnos escondidos, podemos reunirnos aquí, podemos invitar familiares, podemos invitar amigos, podemos crecer y estar sirviendo a la obra de Dios, al engrandecimiento del reino. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que le hemos estado apostando a cosas superfluas, a cosas que no valían la pena, a cosas, personas, animales y cosas que no valen la pena. Hemos estado perdiendo el tiempo en otras cosas. Nos aferramos a la vida, nosotros de repente nos aferramos como locos y se nos olvida preguntarle al final de cada oración: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué me involucro? ¿En qué te puedo servir? Oscar decía anoche que descubrir la voluntad de Dios no tiene que ver con lo que nosotros queremos. Y es muy cierto. Cuando nosotros descubrimos la voluntad de Dios, no tiene que ver con lo que nosotros queremos, con lo que yo quiero. Es descubrir lo que Dios quiere para su vida. Eso es la voluntad de Dios. Cuando nosotros descubrimos lo que Dios quiere para su vida, cuando nosotros nos damos cuenta que no somos producto de la casualidad, que nosotros nos hemos dado cuenta que somos una creación, que somos unas personas, que somos seres humanos creados en esta tierra con propósito. Se lo voy a comprobar. Miren, ¿sabían ustedes que el cuerpo hace uso de más de 200 músculos solo para dar un paso? ¿Ves? Este es un reto científico, la maravilla del ser humano. Solo para dar un paso, 200 músculos se ponen en funcionamiento. La piel, cada centímetro cuadrado de piel tiene 2000 células sensoriales, 12 sensores de calor. Cada centímetro tiene 12 sensores de calor, 200 sensores de calor, 700 glándulas sudoríparas, 1 metro de vaso, 1 centímetro, 1 metro de vasos sanguíneos, 3 millones de células
están en 1 centímetro. 4 metros de nervios que envían mensajes al cerebro a una velocidad hasta de 320 kilómetros por hora. El cerebro de nosotros solo pesa 1.5 kilos, es una cosa pequeñita, pero contiene 12 millones de células, cada una conectada a 10,000 células cerebrales. O sea, que estamos hablando de 120 billones de conexiones. No fuimos creados por casualidad. Somos una maravilla, somos un reto científico, y es importante que nosotros, cuando nos damos cuenta que hay una creación, que somos únicos, que somos especiales, que Dios nos creó con tanta delicadeza, nos damos cuenta de algo, hermano. Vivir sin propósito no es solo una insolencia. Vivir sin un propósito en la vida no solo es una malcriadeza, no solo es una insolencia. Vivir sin propósito es un insulto para aquel que nos dio la vida. Tenemos nosotros que encontrar la verdadera razón existencial, el por qué estamos existiendo sobre la faz de la tierra. Si nosotros no encontramos esa verdadera razón, ese verdadero propósito que tiene que ver con impulsar el reino de Dios, con entregarnos a una causa, con darnos cuenta que somos motores de propulsión nada más, que nosotros impulsamos el reino y que cuando lleguemos al destino vamos a ser expulsados, es cierto, pero que las ondas expansivas en esta vida van a seguir multiplicándose a través de otros. Al final, nosotros tenemos una razón existencial: tomar la iniciativa para compartirle a otros de Jesucristo, sabiendo que los resultados son de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por esta meditación, gracias porque hemos podido reunirnos. Gracias por todo lo que tú haces.